Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Yo soy Cruz Diseño y en este espacio hablaremos de personajes que, aunque algunos de ellos no acumularon muchas riquezas ni grandes reconocimientos en este mundo, fueron decididos y firmes en cumplir con el propósito que Dios tenía para sus vidas. Esto es Días con Propósito y el día de hoy me acompaña nuevamente mi esposa Zulema. ¿Cómo estás, amor? Hola, muy bien. Gracias por volverme a invitar. Gracias, amor, por estar aquí nuevamente. Que seas bienvenida. El día de hoy hablaremos de la vida de Susana Thompson. Susana Thompson fue esposa de un pastor, y no de cualquier pastor, fue esposa de Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores. Charles Spurgeon, muy conocido entre los cristianos. Él fue parte de un avivamiento en Inglaterra. Muchas almas vinieron a los pies de Cristo, muchas almas se convirtieron. Pero el día de hoy hablaremos de su esposa, de los sacrificios que conlleva ser esposa del pastor. Susana sacrificó su tiempo para apoyar a Charles Spurgeon en su pasión. No solamente eso, sino que Susana hizo una fundación de libros. En aquellos tiempos era muy difícil conseguir un libro para los pastores, debido a que el salario era muy bajo en ese tiempo. Entonces Susana recaudó fondos para poder invertir en libros y regalárselos a pastores. La vida de Susana nos tiene una gran enseñanza y yo creo que es de un gran impacto para nuestras vidas, y el día de hoy hablaremos de ella. Muy bien. Susana Thompson nació el 15 de enero de 1832 al sur de la ciudad de Londres. Fue criada en un hogar piadoso y en un ambiente cristiano. Era hija de un próspero fabricante de cintas, era agraciada, bonita y se vestía con estilo, con los vestidos de moda y los populares gorros de la época victoriana. En primer lugar, amor, vemos que ella nació en un hogar cristiano, en un hogar que tenía temor a Dios. Sus padres eran creyentes, entonces tuvo un bonito hogar. Y también vemos, amor, que su papá era un próspero fabricante. Vemos que ella vivía en un hogar acomodado, o sea, tenía comodidades. Aquí nos lo dicen las notas que ella se vestía con las ropas de moda, o sea, estaba acomodada. Me llama la atención porque más adelante vamos a ver cómo Susana cambió esta vida de lujos por el servicio de Dios. Me llama la atención que hoy en día pues es al revés, aún entre los cristianos, no solamente entre los que no son cristianos. Ahorita estamos buscando el emprender, el tener un negocio, tener algo. ¿Para qué? Muchas veces es para tener comodidades, para tener lujos. Y aquí Susana fue al revés, ella deja sus lujos para vivir una vida a lo mejor con un poquito de escasez o necesidad, pero por servir a Dios. Fíjate que es como los misioneros que dejan su país, su familia, trabajos donde les pagan buen dinero, a irse a donde los llama Dios, a otro país, a ponle tú que son las iglesias empresariales, les mandan cierto cantidad de dinero. O sea, no es como antes. Y no te vayas tan lejos, ahí tenemos el caso de Gladys. Gladys, para quien no lo haya visto, está en nuestro video anterior. Y ella vivía en Inglaterra y viajó desde Inglaterra hasta China para servir a Dios. ¿Y con qué se fue? Era una maletita con una sábana y su ropa, ¿no? Y llevando el boleto y vámonos. No llevaba nada. Así es. Y es sorprendente porque aquí mismo en México, en el estado de Nuevo León donde nosotros vivimos, pues aquí hay misioneros que salieron de aquí de México para irse a China. Hay misioneros que están tratando de llegar a Canadá, a otros países. Es interesante. Pero yo digo, ¿quién en su sano juicio dejaría un trabajo donde gana buen dinero o está acomodado por irse a un lugar donde a lo mejor va a sufrir necesidad? Alguien que está apasionado.
por las almas, palabra misionera. Alguien que tiene en orden sus prioridades, alguien que cree que las cosas de aquí del mundo pues son pasajeras y ellos se están viendo para servir a Dios. Ellos solamente tienen su mirada en servir a Dios. Entonces es interesante, no es malo tener nuestra casa, tener nuestras cositas. Lo malo es no tener nuestras prioridades, no tener a Dios en primer lugar. En 1852, Susana vio por primera vez al hombre que se convertiría en su esposo. Se trataba de un joven de tan solo 19 años llamado Charles Spurgeon, que había sido invitado a predicar en la famosa capilla de Park Street en Londres. Susana no pretendía asistir al servicio, pero ante las insistencias de sus amigos, finalmente acudió. Dice que conoció a Charles de 19 años. Ahorita las personas, si se ponen a pensar en Charles, pues van a acordarse de Charles ya maduro, ya un señor grande, predicador, un gran maestro. Y a mí se me viene a la mente los pastores, por ejemplo, los pastores que ya tienen 50 años o 60 años, que ya tienen mucho tiempo y mucha edad, ¿verdad? Y de repente tienen aniversarios de bodas, ellos, el pastor y su esposa, y luego en la iglesia a veces les hacen un evento y lo pasan sus fotos de cuando empiezan en el ministerio, que ellos están bien jovencitos y bien delgaditos y ya pues su cuerpo, su persona ya ha cambiado. Aquí me lleva a ese momento. Pero vemos aquí que esta historia romántica de Susana, ella no pretendía asistir a la iglesia, no pretendía asistir a esa predicación. Más sin embargo, sus amigas le insistieron para que fuera a la iglesia, y pues gracias a ellas pues conoció al que sería su esposo. Por eso la importancia de invitar a personas a la iglesia, ¿verdad? Para que conozcan a Jesús. En cuestión de eso, yo admiro mucho a una hermana, la hermana que a mí me invitó a la iglesia. Esa hermana era muy insistente para invitarte a la iglesia. Ahorita ella no está aquí en Nuevo León, está en Estados Unidos, pero cuando estaba aquí, ella era muy insistente. Tenía una van y la van la llenaba con invitados para llevarlos a la iglesia. Recuerdo en una ocasión que hubo cultos de hogares en la iglesia, hicieron así: vamos a tener un culto en cada hogar de los miembros de esta casa, de esta iglesia, perdón. Entonces empezaron así a los hogares, ¿verdad? Y pues eran los miembros de la iglesia, y luego que le toca hacer en su casa el culto de hogar, no, pues invitó a toda la colonia para decir otra iglesia. Era la mayoría de la colonia. Yo estoy muy agradecido con ella. A lo mejor yo no soy muy expresivo, como yo vengo del mundo, soy como quien dice un cavernícola, no tengo así expresiones de agradecimiento. Ahorita voy a estar con eso, pero en mi corazón hay un agradecimiento hacia ella, porque ella fue muy insistente, y gracias a ella pues conocí a Jesús. Aún el día que yo iba a la iglesia, ese día el carro se descompuso, y yo dije, no, pues ya me regreso, ya para qué voy. Pero digo, no, si ahorita no, ahorita nos vamos dijo su esposo, ahorita nos vamos en un taxi. Y yo lo que quería era, pero era insistente por llevar personas a la iglesia. Pues gracias a ella también pues puede llegar a la iglesia, te puede conocer a ti, te puede casar. Entonces, y Dios me dio una vida buena, ya que mi vida antes era una vida problemática. Entonces es lo importante, no sabemos qué vidas Dios vaya a tocar. Sí, y aparte no sabes, es como dices tú, es importante la insistencia, porque ¿quién te asegura tú que de las personas que invitan a otras, de las visitaciones, pueden salir grandes pastores, grandes predicadores? Yo conozco a una persona que antes era muy, muy borracho, era alcohólico. Cada fin de semana lo veías pues tomando, ¿verdad? Hasta que un día fue a la iglesia, él aceptó a Cristo, y son de esas personas que notas el cambio, que te quedas sorprendido. Y ahora tú lo ves bien vestidito, a cada trabajo que él va habla de Cristo. O sea, sí, es un gran cambio que él dio por la insistencia porque las personas insisten. Es que debemos tener fe y creer que Dios puede cambiar la vida de las personas. A Susana no le impresionó mucho ni la predicación ni la apariencia de Charles. Criticó su atuendo, su estilo de predicación y su acento campesino.
El joven predicador no era de Londres, venía de un pueblo a unas 60 millas de la gran ciudad. No quedé impresionada por la predicación. A veces yo tenía una amiga, fíjate, en la iglesia que de repente había un predicador. Es que hay veces que predicadores no se preparan, mira. No tengo que decir, pero es que el predicador no se prepara. Pero es que, bueno, yo siento que de volada se ve, ¿no? Cuando uno no se prepara, nada más se paran al púlpito y leen, y uno sabe distinguir, entonces pues... Y se escudan detrás de la frase que dice, usted venga a escuchar la palabra, no importa quién predique, y está bien eso. Pero está mínimo bien. prepárate, ¿no? Pero que no vaya nada más a... Mínimo prepárate, o sea, muchas veces con esa arrogancia, predicadores están 10 minutos antes de la iglesia preparando su mensaje para exponerlo, entonces pues eso no es correcto, deben de prepararse. Una cosa es prepararse y otra cosa es que pues que no te salgan las cosas. Mira, cuando hace como 5 años hubo un compañerismo de jóvenes, hubo un joven que le tocó predicar al día de los jóvenes y él estaba muy nervioso y se levantó, le tocaba predicar y predicó ante 200 jóvenes, yo creo, y estaba muy nervioso, la voz se le escuchaba, pero yo me pude dar cuenta de que ese joven se había preparado. Yo no sé nadie más, pero yo pongo atención a la predicación y veo sus pasajes y las citas que daba y cada texto que daba, o sea, uno se da cuenta, esta persona estudió. Estaba muy nervioso, no le resultó, a la hora de exponer se puso nervioso, pero uno dice, bueno, ese chavo se preparó, hizo el esfuerzo para nutrir. Le presionaron los nervios, es lo que pasó. Pero aquí pienso yo también volviendo a Susana, que también iba forzada. Sí, por eso como que no le llamó la atención la predicación. Aquí tendríamos que decir que no es el caso de lo que estamos mencionando, de que no se haya preparado Charles Spurgeon, porque ya se le conoce como el príncipe de los predicadores. O sea, aquí el caso es, pues la invitaron, no quería ir, a lo mejor ella no iba con un corazón dispuesto, entonces por eso no le llamó la atención la predicación, o sea, ella no iba con un corazón dispuesto. Muy bien, los dos jóvenes se conocieron y entablaron una amistad, pero no fue amor a primera vista. Susana pensaba que el joven predicador estaba un poco ansioso sobre sus intenciones con ella. Spurgeon era un pretendiente persistente. La amistad de ambos ayudó a fortalecer la vida espiritual de Susana. Charles le regaló una copia del El progreso del peregrino para ayudarle en su avance espiritual, además de orar por ella y apoyarla en el crecimiento de su fe. Fíjate, aquí vemos que Charles Spurgeon tenía un interés hacia ella, le gustó, se sintió atraído y iniciaron una amistad. Y pues al principio la muchacha pues no estaba muy convencida, ¿verdad? De si él era el indicado o no era el indicado. Pero yo veo que aquí hay algo correcto, yo veo que iniciaron una amistad. Muchas veces jovencitos o jovencitas ven a una chava que le gusta, todavía ni la conocen, no han platicado ni con ella y van y le declaran su amor, ¿quieres ser mi novio? Y aún así hay circunstancias en que andan, es la primera palabra que se dice y se hacen novios y todavía no se conocen y por eso las cosas no resultan. Pero no tienen que conocerse como personas, ver si van a ser, si es el indicado. Si son compatibles. A lo mejor yo pienso que ellas han de decir que es como las películas, que nos venden las películas románticas, que es amor a primera vista. Y de que, ay no, pues me gustó y pues con él me quedo. Siendo la realidad que no, ya ven nosotros, ¿cuánto tiempo no tardamos en ser amigos? Sí, nosotros antes de tener una relación de noviazgo, pues salimos como amigos. Y salimos que a plazas, salimos así a lugares públicos, salimos y nos conocimos y aún hubo como dos veces que no estás convencida si era la indicada, pero era como Charles Spurgeon era insistente. Y él aquí, ya casi aquí casados. Vamos a cumplir 2 años, ya casi. Felizmente casados. Fíjate, y la segunda cosa que veo aquí de ellos es de que fue una amistad que le ayudó a ella a crecer espiritualmente.
Eso es lo que debemos de buscar en el compañero, en la persona que uno quiere, que le gusta, que sea espiritual, que crees, que tenga una vida espiritual. A mí se me viene a la memoria unas personas que están como misioneros en Corea del Sur, porque lo he visto, ellos mismos lo han dicho. Ella era cristiana, el que ahorita su esposo no era cristiano, fue un compañero de trabajo, se hicieron amigos, y él empezó a ir a la iglesia porque a ella le gustaba a él, o sea, le parecía bonita, y entonces empezó a ir a la iglesia, y entonces así duró mucho tiempo, y ella se preocupó por ella espiritualmente antes de iniciar una relación. Se fueron amigos, recibió a Cristo, él continuó, todavía no eran novios, después él entró al instituto, un instituto bíblico, un colegio bíblico, después se estuvo preparando y iniciaron una relación, todo a su tiempo. No fue el típico de que, yo lo voy a convertir, yo lo voy a pasar mi novio y luego lo voy a convertir, no, sino que llevó un proceso. Entonces es lo que es una lo persona peor, ¿no? debe hacer. Ese pensamiento, el peor pensamiento de yo lo voy a convertir. Pienso yo. Sí, la verdad sí, por eso es mejor conocer a través de una amistad a una persona y ya ves si es la persona indicada. No solamente es el físico, sino que sean compatibles. Sí. En 1854 se hicieron novios, pero tendrían que esperar un par de años más para el matrimonio. El noviazgo fue una relación fuera de lo común. Charles tenía poco tiempo libre para dedicarle a Susana. Una de sus citas más comunes consistía en que Susana lo acompañaba mientras Charles editaba su sermón semanal. No fue un noviazgo común. Amor, ¿cuál sería tu cita? ¿Cuál sería tu día indicado o cómo se puede decir, un día genial de una cita? Pues cualquier lugar, nada más que estemos tú y yo. Que estemos tú y yo. Pero un lugar bonito, ¿qué sería? Ir a comer, al parque, a divertirse, al parque, ¿verdad? Sí. Bueno, y aquí ellos lo que hacían más comúnmente era pasarse estudiando la Biblia. Y es que el trabajo de un pastor es muy demandante. Él, conocido como el príncipe de los predicadores, él dio bastantes sermones y él los tiene escritos, lo puedes encontrar en internet. Él escribió libros y él estaba apasionadamente con Dios entregado, y pues él se dedicaba y tenía una gran responsabilidad. Y pues él bien, porque él es apasionado en eso, pero ahí pues su esposa era la que pasaba tiempo con él ahí en los sermones. Nosotros tenemos poquita noción de lo que es el trabajo del pastor. Me suena familiar esa historia, Sí. Esta pequeña... Cuando nosotros estamos comprometidos, tuve el privilegio de estar como líder en una iglesia, y pues yo tenía mi trabajo normal, tenía que juntar para la boda y tenía que predicar en la iglesia. A veces predicaba hasta 3 veces por semana, y me di cuenta que era un trabajo muy demandante, y no fue mucho tiempo, se puede decir que un año, no sé, a lo mejor menos, 6 meses en que estuvimos así, que pasábamos, en vez de salir, nos la pasábamos en la casa estudiando. Sábado y domingo. Yo preparaba mis bosquejos, llegaba y ahí a buscar las palabras en griego y hebreo, y ahí aprendiste tú a buscar en griego y hebreo. Entonces yo por esa parte pues estoy muy agradecido contigo, por ese tiempo en que me apoyaste ahí sirviendo en la iglesia. Pero fíjate que nosotros estamos hablando de nuestra, ¿cómo se dice? Experiencia. Como tú dices, tú ya fuiste encargado de una iglesia, y si es pesado el trabajo, no nada más es el trabajo del pastor, sino también de la esposa del pastor, porque a lo mejor muchos van a creer de que, no, pues es que una predicación es de volada, y no, o sea, es muy tardado. ¿No? Entonces, y es lo que te decía, para el pastor o para el predicador, pues está muy bien, ¿no? Pues es su pasión, y me apasiona escribiendo y eso, pero imagínate que la novia o que la esposa, con la prometida, la esposa quieran salir a pasear, y no me vamos a quedarnos porque tengo que predicar mañana, vamos a hacer, pues es algo de admirar a las esposas del pastor que tienen que pasar por eso,
y que apoyan a su esposo para que pueda hacer las cosas bien. Correcto. Igual como quieran que hayas pasado ese tiempo difícil por tus múltiples ocupaciones, lo hiciste bien. Gracias, amor. Muchas Lo gracias. hiciste bien. No, y fue gracias a ti por el apoyo que me has dado. Estoy seguro que pues, tú me pudiste haber dicho muy fácilmente, ¿sabes qué? Dejas ahí, o sea, tú tienes el derecho, o sea, dejas ahí, vas a salir conmigo, ¿no? ¿O qué? Pero tú te alineaste a los deseos de Dios y me apoyaste muy bien en ese tiempo. Muy bien, se casaron el 8 de enero de 1856, se fueron a París para su luna de miel, la ciudad del amor, y en el transcurso de un año fueron padres de hijos gemelos, Charles y Tomás. Susana nunca pudo tener más hijos debido a su mal estado de salud después del parto, pero fue una fiel entrenadora de sus dos pequeños en la doctrina cristiana y tuvo la alegría de ver a los dos como cristianos a una edad temprana. Cuando se convirtieron en hombres adultos, sus hijos reconocieron públicamente la influencia de su madre y su ejemplo que había sido fundamental para su conversión. Es muy interesante que aún Susana no era una persona que se involucraba apoyando a su esposo en hacer los sermones, pero era una persona que le importaba su hogar también, el trabajo en su hogar, en sus hijos. Era dice esta biografía de ella que sus hijos públicamente admitieron que gracias al testimonio de ella, ellos se convirtieron al cristianismo y recibieron a Jesús. Es interesante que dicen gracias a ella y no están mencionando a Charles Spurgeon, aunque Charles Spurgeon ganó muchas personas para Cristo, el gran predicador, a ellos a los que le dan el crédito es el testimonio de su mamá. Es que dicen que la que cría a los hijos es la mamá, y el papá pues le toca trabajar. Sí, hay roles en el hogar, hay roles para los padres, para los hijos, y pues el rol del padre Dios le va a pedir cuenta de la vida espiritual de su esposa y sus hijos. Él debe de preocuparse por ello, pero sin embargo sabemos que el esposo se va a trabajar y pasa poco tiempo con los hijos en las noches, y pues la mamá es la que pasa más tiempo con ellos instruyéndolos a los hijos, y muchas veces es gracias a lo que hacen las madres, las mamás por lo que son sus hijos. ¿Sí? Tienen gran influencia en su Sí, vida. yo pienso que lo que ahorita uno es de grande es por la mamá, lo que uno es. Te voy a decir algo que me contó mi mamá. El día de nuestra boda, un invitado se le acerca a ella y le dice: hermana, ahí donde ve usted a Zule casándose bien, es gracias a usted, por cómo la crió y los valores que le enseñó. Así Y es. ya te imaginarás, mi mamá se sentía Muy ronda. bien oronda, como diría ella. Sí, pues tengo que presumirles a quien nos escuche que de verdad me saqué un tesoro con mi esposa. Pues ella es una persona muy respetuosa, es una persona muy pura, es una persona que su mamá le enseñó el temor a Dios. La verdad me saqué la lotería, no es una persona que ande en problemas, que ande callejera. Entonces, por eso de volar, le eché los ojos como lobo feroz y cayó en mis brazos. Entonces, sí, es como decíamos, hay roles en el hogar. Lo del papá muchas veces, Dios le va a pedir cuenta de la vida espiritual, pero el papá muchas veces es el proveedor de la casa, el que provee, y la mamá pues pasa tiempo con los hijos, va dirigiéndolos. Y de hecho hay unos proverbios que hablan de eso, pero ya tendría En otra ocasión. en otra ocasión. Como uno de los hombres más influyentes de Inglaterra, Charles llevaba el peso de la responsabilidad ministerial sobre sus hombros. Su labor requería horas, energía y mucho trabajo semanal. Al principio de su matrimonio, a Susana le resultó difícil entender la naturaleza de su papel como la esposa del gran predicador. En medio de una crisis, ella buscó guía en su paciente madre, quien le dio algunos consejos útiles y le dijo que Charles no era un hombre común, que toda su vida debía ser dedicada al servicio del Señor, por lo que Susana nunca debía interponerse tratando
de ponerse ella primero en el corazón de su esposo. Susana decidió entonces alinear sus deseos con los de su esposo y poner la obra del Señor primero en su propio corazón. Fíjate, dice aquí la historia que ella no comprendía. Charles Spurgeon, te digo, fue una persona muy influyente, o sea, en el cristianismo, o sea, se recaía sobre una carga de la predicación de diferentes iglesias, porque lo veían como un ejemplo. Entonces tenía que estar siempre adelante, estudiando y preparándose, y pues para ella le resultó muy difícil, y le pidió consejo a su mamá. Y hay un dicho que es verdad: el que es llamado al ministerio como pastor, como misionero, es el hombre. Dios lo llama, órale a predicar. Pero eso no quiere decir que, bueno, ya con ganas él es el de la responsabilidad y que no es difícil para la esposa del pastor. Y no es cierto, yo creo que es muy difícil debido a que, pues como lo mencionaba atrás, el pastor, el predicador está sobre su pasión, está su corazón cerca de Dios y está su corazón ardiendo por predicar, por ganar almas para Cristo. Pero la esposa del pastor no tiene ese llamado. Mas sin embargo, la esposa del pastor está apoyándolo a él, está ayudándolo a él, está ayudándolo a cumplir el propósito de su vida, está apoyándolo. Es algo impresionante. Es como, hablando de dichos, el que dice detrás de un hombre hay una gran mujer. Pero yo pienso que no debe ser, no se dice correctamente. O debe de decir detrás de un gran hombre, no. Al lado de un gran hombre va una gran mujer. Una gran mujer. Y puede ser viceversa, puede ser al revés, ¿verdad? En cuestión de que si no hay una gran mujer, también el varón puede que no haga grandes cosas. O sea, la mujer tiene mucho que ver en lo que el hombre, el marido, logra. Entonces aquí la mamá de Susana la aconsejó y le dijo: no, alíñate a lo que él quiere. Y ella, de ahí para adelante, le echó ganas a apoyar a Charles. Siempre lo había apoyado, pero ahí ya más centrada, pues a seguir apoyando. Charles Spurgeon fue un escritor prolífico y publicó la mayoría de sus sermones. En 1875 completó el primer volumen de Discurso a mis estudiantes y le entregó a su esposa un borrador pidiendo su opinión. Al terminar de leerlo, Susana dijo a su esposo que deseaba poder poner ese libro en las manos de todos los ministros de Inglaterra, a lo que él respondió: entonces, ¿por qué no hacerlo? Susana sintió el reto de hacer lo posible, pero no contaba con los recursos suficientes. En ese momento recordó que tenía algo de dinero que había guardado cada vez que tenía algo extra. Fue a su habitación y buscó el dinero, y cuando lo contó se dio cuenta de que tenía el dinero suficiente para pagar 100 copias del libro. Fue en ese instante que nació el fondo del libro. Quizá el Señor use esta pequeña ofrenda para llevar algunos libros a los pastores, pensó. Sin embargo, nunca soñó que esta experiencia la llevaría a invertir el resto de sus días en el servicio a los pastores y a sus familias. Esta Susana era una persona que admiraba el trabajo de su esposo. Dice que él escribió un libro, Discurso de mis estudiantes. Ese libro es muy conocido entre predicadores, entre pastores, hasta la actualidad. Por ese tiempo que él lo escribió, se lo dio para que lo leyera, y ella quedó impresionada. Y ahí, como una gran mujer, dijo: yo desearía que este libro llegara a todos los pastores. O sea, ella admiraba el trabajo que él hacía. Pienso que creía en su potencial, el que tenía su esposo. Por eso lo impulsaba, porque creía que tenía talento y que podía hacer cosas grandes con ese libro. Es como la idea que tuviste hace mucho, que me dijiste: mira, vamos a hacer vamos a grabar en donde estamos teniendo una plática acerca de personajes de la Biblia, o personajes misioneros que tengan un propósito de vida. Y yo te dije: pues vamos a darle. Es porque tú me apoyas, no solamente en esto, sino en todas las ideas que he tenido. Tú has estado apoyándome. No sé, no sé cómo, no sé si todos disfruten de esa experiencia de alguien que les diga:
que les digamos a hacer esto y ya, vamos a hacerlo. No sé si todos tengan la fortuna de tener una esposa así. Gracias, amor, gracias a Dios porque pues tú me apoyas en lo que te comparto. El siguiente número y está un nombre en inglés de una revista que no puedo pronunciar porque no es inglés. Charles se imprimió con el anuncio del proyecto de la señora Spurgeon de entregar los libros e invitaba a los misioneros pobres a solicitarlo. Las solicitudes resultaron ser más numerosas de lo que ella anticipó, y en esa primera entrega ella misma suministró 200 copias en el lugar de las 100 que originalmente había presupuestado. El siguiente número de su publicación, Charles habló de los muchos ministros que deseaban nuevos libros para aumentar su conocimiento, mejorar sus ministerios y acerca del fondo de libros que Susana había creado para satisfacer esa necesidad. Poco tiempo después comenzó a llegar dinero para financiar el fondo de libros, de modo que se pudiera proporcionar recursos a más ministros necesitados. La acción de Susana puso en marcha una organización benéfica que continuó hasta su muerte. El fondo de libro llegó a distribuir 71,000 copias de libros por año a ministros de todo el país. En aquel tiempo, los predicadores, los pastores tenían un salario, pero era un salario muy bajo. Con ese salario apenas alcanzaban para sobrevivir, para alimentar a su familia. No tenían ni efectivo para comprar un solo libro. Y es muy importante que un predicador, que un pastor se nutra leyendo la Biblia, principalmente ese libro importante, leerlo, pero no solamente sino leer más libros. Spurgeon leía muchos libros, y entonces aquí Susana puso su vida al servicio de los ministros. Ella tuvo un impacto en sus vidas debido a que ella empezó a recaudar fondos para que llegaran un libro a cada predicación. Es interesante porque ella inició con 200 libros que ella pagó, ella sacó ese dinero, pero después esta fundación llegó a distribuir 71,000 copias de libros por año. 71,000 libros por año. Entonces es interesante cómo la vida de Susana fue de bendición a los ministros, y pues los ministros pudieron ser de bendición a las iglesias. Es importante leer. Sí, de hecho antes a lo mejor, ahorita sí hay, pero como quiera habrán muy pocas, o fácilmente si quieres leer algo puedes meterte a internet a leer muchas formas. Y antes a lo mejor sí habían más bibliotecas que ahorita, entonces ahí agarraban libros y lo que pudieran ejercer su conocimiento para las mismas predicaciones. Sí, pues ahorita tenemos más, ¿verdad?, con el internet y todo eso, pero muchas veces no queremos nutrirnos, y es importante. Y en ese tiempo, pues como tú dices, a lo mejor era un poquito más difícil. Sí. Muy bien. Además de apoyar a Charles en sus temporadas de depresión y enfermedad, Susana sufrió graves problemas de salud. En 1865, cuando tenía 33 años, empezó a tener dificultades para caminar, muy jovencita. A partir de ese momento, rara vez escuchó a su esposo predicar durante los siguientes 27 años hasta su muerte, ya que no podía desplazarse hasta la iglesia. Pero la pareja generalmente pasaba las tardes de los sábados reunidos, juntos leían comentarios y discutían las escrituras para el sermón de Charles del día siguiente. Fíjate, a Charles Spurgeon se le conoce como el príncipe de los predicadores, yo lo he mencionado, pero lo que no sabíamos es que quien le editaba los sermones era su esposa, era quien le preparaba las predicaciones. Ella enfermó y dice que ya no podía ir a la iglesia, pero pasaba tiempo con él, estudiando comentarios, estudiando la Biblia y editando el sermón para el Señor. A lo mejor ella se quería sentir útil para él, si es así la palabra, porque imagínate, le gustaba escuchar a su esposo predicar, y pues ella llegó a un punto en el que ya no pudo.
Entonces lo más cerca que podía escuchar sus predicaciones pues era ayudándole a hacer las predicaciones. Pero fíjate qué interesante, porque ella, una mujer que lo apoyó desde el principio hasta el punto de que ella estaba enferma, o sea, ella se preocupó por sus enfermedades y no, yo no sé nada, tú prepárate tu sermón, pero no, ella aún así enferma, aún así pasaba tiempo con Charles Spurgeon. Fíjate que yo sé de una persona que le gustaba mucho atender a su esposo, ser servicial a su esposo hasta que murió. Es mi bisabuela, la abuelita de mi mamá. Ella le encantaba servir a mi bisabuelo, a su esposo. Unas horas antes de morir, ella le prepara la cena a él. Y entonces le prepara la cena y después ella se va a acostar y a las pocas horas ella fallece. Pero aquí lo interesante es, yo pienso que ella se murió feliz. Ponle tú que con sus últimas fuerzas ella se empezó a sentir mal y ella prefirió o puso en primer lugar al esposo. Ella tuvo que saber que se sentía mal. Sí. A lo mejor los demás no se pueden dar cuenta, pero ella sabía que se sentía mal y aún así ella sentía ese amor. ¿Sí? Ajá. Ella, por ejemplo, ¿qué es lo que querías? Si supieras que ella se moría antes, pues yo creo que ella murió feliz. ¿Qué es lo que quería? Servir a mi esposo hasta el fin y pues lo hizo. Sí, o sea, ella, pues, digo, yo pienso que se fue feliz porque pues ya le alcanzó a dar de cenar a su esposo, entonces digo, pues es una muy bonita historia. Y así era Susana, hasta el punto de, aún siguiendo enferma, ella seguía apoyando a Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. La condición de Susana se volvió lo suficientemente grave como para requerir cirugía. James Simpson, padre de la ginecología moderna, intentó una operación cervical en Susana en 1869, pero fue en vano. El resultado de la cirugía fallida fue devastador. Sufrir en lugar de servir se convirtió en mi rutina diaria, dijo un día. Pero Susana creía que Dios estaba usando sus dolencias físicas para refinar su carácter. Incluso en las circunstancias más insoportables, Susana demostró gratitud, alegría y paciencia. Llena de gratitud, confió en que Dios le daría fortaleza a través de su debilidad. Es muy fácil hacer un trabajo físico, ya sea en la iglesia, donde tú quieras, que te vean que estás haciendo algo, pero lo que difícil es lo que hay en tu corazón, lo interior. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante una enfermedad, ante un dolor, ante alguna circunstancia difícil? Nuestro carácter cambia y nos podemos volver, no sé, enojones, o puede cambiar nuestro carácter. Pero aquí dice esta historia que ella quería que Dios le estaba refinando su carácter a través de esto. Es como, siento que las personas que llevan doble vida, que en la iglesia tú los puedes ver así bien arregladitos, con Biblia en mano, predicando, pero después de la salida de la iglesia, uno nunca termina de conocer a las personas. Y es que yo te digo, porque yo pasé por eso, no quiere decir que yo soy la doble vida, pero yo pasé por el hecho de que me gustaba involucrarme en la iglesia bastante, y uno debe involucrarse, pero hasta el punto de que uno descuida un poquito su carácter. De repente hay cositas de tu carácter, por ejemplo, yo que soy una persona irritable, ahorita ya no tanto, ya Dios ha trabajado en mi carácter, pero estoy hablando de antes de ser cristiano y por yo traigo ese carácter. Entonces un día me di cuenta, no es que anduviera peleando con las personas, pero dije, quiero trabajar mi carácter al punto de que yo no me sienta molesto ante las circunstancias, sino aceptarlas y saberlas procesar, porque yo entendí que es más importante mi persona, y eso lo entendí, es muy importante mi persona, cómo ven los demás, cómo me comporto ante las personas, cómo las puedo ayudar, en lugar de estar ahí involucrado en servicio. También es bueno eso, pero todo debe iniciar desde nuestro interior. Estar bien primero con uno mismo. Interiormente, no con uno mismo, con Dios. Así es. Charles y Susana estuvieron casados por 36 años. El matrimonio fue una fuente de fortaleza y consuelo permanente tanto para Charles como para Susana. Ambos sufrieron enfermedades y discapacidades,
periódicas, pero durante toda su vida se amaron profundamente y se entregaron el uno al otro. Cada uno buscaba el medio o las palabras para aligerarse la carga mutuamente. Susana Spurgeon murió en 1903, 11 años después de la muerte de su esposo. A pesar de sus problemas de salud y de sus impedimentos físicos que le limitaron durante toda su vida, fue una mujer consagrada, su labor de esposa y madre, pero sobre todo fue una mujer piadosa que sirvió al Señor usando todos los medios que tuvo a su alcance. Y quiero terminar con esto. En 1871 Charles Spurgeon le escribe a su esposa, a quien llamaba Susie: mi profunda amada, nadie sabe cuán agradecido estoy a Dios por ti y de todo lo que he hecho por Él. Tu parte es grande, porque al hacerme tan feliz, tú me has dotado para el servicio. Ni un gramo de poder se ha perdido para la buena causa por culpa tuya. Al contrario, he servido al Señor aún más por tu dulce compañía. El Señor Dios Todopoderoso te bendiga, ahora y para siempre. Y esta fue la vida de Susana Thompson, o Susana Spurgeon. Una esposa que apoyó a Charles Spurgeon y de la cual podemos decir, al lado de un gran varón hay una gran mujer. ¿Qué te pareció, amor? Está muy bonita la historia. Las historias que hemos visto, bueno, las que yo he estado, como de Gladys, como de Susan, te hacen reflexionar. O sea, sí hay cosas que hay que tomar en cuenta y hay que aprenderles. Yo le respeto mucho, y a todas las esposas de pastor respeto mucho el hecho de que, porque tú y yo ya pasamos por eso, guardando las proporciones, pero tuvimos que pasarnos a veces muchas citas, en vez de salir, pasándonos estudiando, y tú me compartiste mucho, y es con lo que me quedo de la vida de Susana. Yo no sé, ella fueron años y fue toda su vida entera, primero viendo lo que iba a hacer su esposo, primero poniendo como prioridad las cosas que tenía que hacer su esposo. Fíjate. Muy interesante. Bueno, y gracias por habernos acompañado hasta el final. Gracias, amor, por haberme acompañado en este video. Disculpa porque el video pasado no te despedí, por eso tienes aquí sentada en el video ante WhatsApp. Pero gracias, amor, por acompañarme. A ver cuándo otra vez vuelvo. Muy bien. Ya aquí está. Bueno, nos vemos y adiós.